En 1880, cuando Newt Sin decidió educar a sus 5 hijos y enviar uno de ellos hasta Michigan para que estudiara derecho, Honolulu se había asombrado ante aquella tenacidad y la forma en que ella obligó a sus 4 hijos restantes a que mantuviesen al quinto en el continente. Pero lo que Hawái estaba a punto de presenciar ahora, en el caso de las familias japonesas y su dedicación al saber, empequeñecía todo cuanto habían hecho los chinos hasta la insignificancia. Específicamente, el pobre Kamehiro Sakagawa, limpiador nocturno de letrinas, estaba decidido a que cada uno de sus 5 hijos fuese educado completamente. 12 años de estudios inferiores y secundarios y 4 años en la universidad. En cualquier otra nación del mundo, tal ambición habría sido una locura, pero debe acreditarse como una gloria para los Estados Unidos que aquel sueño del modesto japonés fuera perfectamente practicable. Los 5 niños Sakagawa partían todas las mañanas de su mísera choza para la escuela. Iban muy limpios, peinados, bien cepillados los dientes. Para ellos la escuela era la gran aventura. Su educación no les resultaba fácil, pues les era impartida en un idioma extraño para ellos, el inglés. En su casa, la madre apenas hablaba media docena de palabras en esa lengua y el padre conocía únicamente el argot. Reiko-chan fue la que fijó normas y enseñó el camino a sus hermanos. En los primeros 6 grados, casi siempre figuraba a la cabeza de su clase, y cuando algún maestro o maestra tenía que salir de la habitación por alguna causa, siempre encargaba a la japonesita que cuidase de la clase durante su ausencia. Los hermanos eran chicos más alborotadores y ninguna maestra que no estuviese loca dejaría la clase a su cuidado. Se especializaban en los juegos más rudos, pues de acuerdo con la antiquísima ley de que cuantos llegan a Hawái se modifican, los 4 niños Akagawa iban a ser evidentemente más altos que su padre, con mejores dentaduras, hombros más anchos y piernas más derechas. Su dominio del inglés estaba notablemente por debajo del de su hermana, hecho del cual se mostraban orgullosos, pues en las escuelas públicas de Hawái, todo niño que hablaba con demasiada corrección era censurado y hasta atormentado por sus condiscípulos. Para ser aceptado, uno tenía que hablar el argot y sobre todo lo que ansiaban los Akagawa eran ser aceptados. El éxito de esta familia en la escuela norteamericana fue todavía más notable por el hecho de que una vez terminadas las clases del día, cuando los demás niños jaoles corrían a jugar a sus casas, los 5 Sakagawa se reunían e iban al templo sintoísta, donde el hombre que oficiaba de sacerdote los domingos se presentaba con un kimono negro para dirigir una escuela japonesa. Era un hombre severo, muy dado a golpear a los niños, y puesto que estaba orgulloso de no hablar una palabra del corruptor inglés y había llegado hacía poco de Tokio, tiranizaba a los alumnos que crecían en aquella tierra extraña. ¿Cómo es posible que lleguen a ser japoneses decentes, respetuosos de ustedes mismos? Gritaba, si ni siquiera aprenden a sentarse a la manera japonesa. Había una profunda agitación contra las escuelas japonesas, como se las llamaba, y era indudablemente que los sacerdotes de las mismas enseñaban a base de un material sintoísta, antinorteamericano, exageradamente nacionalista, pero en aquellos años ni un solo niño que asistía a esas escuelas se vio en la menor dificultad con la policía. Entre los japoneses no existía la delincuencia. En las escuelas japonesas se enseñaba e imponía una severa rectitud y una gran parte de la responsabilidad cívica que caracterizaba a la comunidad adulta japonesa era resultado de aquellas clases de última hora de la tarde. Era extraño, pero ni uno de los niños, en años posteriores, recordaba mucho de todas aquellas tonterías jingoístas
que les enseñaba a los sacerdotes japoneses. Muy pocos deseaban volver a Japón, pero todos, sin excepción, aprendieron a respetar el orden de vida establecido. Era como si las grandes libertades de que gozaban en la escuela norteamericana en la primera parte del día inmunizaran al niño contra aquellas ideas nacionalistas de la tarde. En realidad, su verdadera educación en aquellos años se realizó en el hogar, en su diminuta choza de Kakaako, que habría sido reducida hasta para una familia de 3 personas. La madre imponía rígidas reglas de limpieza que ella había aprendido de niña. En el suelo no se veía un solo objeto, ni una pieza de la vajilla quedaba sin lavar. Las ropas eran guardadas pulcramente, y el niño que no se bañaba por lo menos una vez al día era considerado como un intolerable bárbaro, en nada mejor que un chino. La influencia del padre era sentida de manera más sutil. Él veía al mundo como dividido claramente entre el bien y el mal, y nunca vacilaba mucho tiempo en definir cualquier acción como perteneciente a una de esas dos categorías. Era bien honrar a la patria, morir heroicamente, atender lo que decían los superiores y tener una educación. Él vivía una vida de la más fiera propiedad, en la cual el robo era malo, igual que el juego, responder a los mayores o romperse las ropas. Era un rígido disciplinario, pero muy rara vez pegaba a sus hijos, a quienes trataba de enmendar por medio de la fuerza de su carácter. Los amaba como si fuesen misteriosos ángeles a quienes se había permitido que viviesen con él por algún tiempo. Y si la miserable y pequeña choza estaba vacía algunas veces de alimentos, en ningún momento carecía de amor. Los niños se entregaban a tontos chistes que sus padres no podían entender. Reiko-chan tenía una serie de frases que eran recibidas por sus hermanos con grandes carcajadas, por muchas veces que las repitiese. ¿Qué le dijo el sombrero a la percha? Yo soy el primero, voy siempre a la cabeza. Y los niños reían estrepitosamente 6 días a la semana ante aquel mismo chiste. Los varones tenían juegos más rudos, entre ellos uno en el cual Goro tomaba una oreja de algún hermano y le preguntaba dulcemente, ¿quieres tener la oreja más larga? Si la respuesta era negativa, Goro fingía cortarle la oreja, pero si era afirmativa, la estiraba vigorosamente mientras decía, yo te la alargaré. Aquel juego terminaba generalmente en pelea, que era lo que Goro buscaba. Algunas veces, Reiko-chan llegaba a casa, se colocaba los dedos en los dos extremos de los ojos y los estiraba hacia arriba, hacia abajo, o los achicaba, mientras decía, mi madre japonesa, mi padre chino, pero yo soy norteamericana 100%. Kamehiro reprendía a la niña y le recordaba, lo más hermoso de tu vida es que eres japonesa. Nunca te rías de eso. Pero al mismo tiempo se daba cuenta de que con la llegada de los hijos, su familia se había confundido en cuanto a valores que eran contradictorios y mutuamente excluyentes. Enviaba a sus hijos a una escuela norteamericana para que tuviesen éxito en el modo de vivir norteamericano, pero al mismo tiempo los seguía mandando a la escuela japonesa para que pudieran estar preparados el día que volvieran al Japón. Los niños sentían aquella separación y un día, al terminar las clases en la escuela norteamericana, Goro no fue a la japonesa, sino directamente a su casa, donde Kamehiro le salió al paso con la pregunta, ¿por qué vuelves tan pronto? No iré más a la escuela japonesa. El padre contuvo su irritación y preguntó, ¿por qué? No quiero ser japonés, quiero ser norteamericano. Por espacio de unos segundos, Kamehiro se quedó inmóvil, decidido a no dejarse llevar por el genio, pero no pudo resistirlo mucho. De pronto cogió a su hijo mayor, lo alzó del suelo, lo puso debajo de uno de sus musculosos brazos y corrió furiosamente al templo,
donde después de hacer una profunda reverencia al sacerdote, con Goro bajo el brazo, arrojó por fin al niño entre el resto de los alumnos. Me ha dicho que no quiere ser japonés, tartamudeó, iracundo. Luego hizo otra reverencia y se fue. El sacerdote se puso en pie con lentitud y tomó su vara de mimbre. Se acercó silenciosamente a Goro, con sus pies descalzos, y empezó a golpearlo sin piedad. Cuando hubo terminado, volvió solemnemente a su lugar y se sentó en el suelo. Luego preguntó, Sakagawa Goro, ¿cuáles son las primeras leyes de la vida? El amor a la patria, el amor al emperador, el respeto a los padres. Hasta en sus nombres experimentaban los niños japoneses aquel contraste que impulsaba en direcciones opuestas. En la escuela norteamericana, él era Goro Sakagawa. En la japonesa, Sakagawa Goro. Y cuando terminó la azotaína, esperó una oportunidad y murmuró a su hermano Tadao, jamás volveré al Japón. ¿Quién habló? Preguntó severamente el sacerdote. Yo, dijo Goro, pues para él habría sido inconcebible mentir. ¿Y qué dijiste? Dije que cuando crezca no volveré al Japón. El sacerdote extendió ominosamente la mano para tomar la vara, y esta vez la paliza fue más prolongada y fuerte. Vamos a ver ahora. ¿Volverás al Japón? Preguntó por fin. No, respondió Goro tercamente. Aquella noche el sacerdote dijo a Kamehiro, no podemos tener a un niño como Goro en la escuela japonesa. Carece de la debida sinceridad. Volverá el lunes, dijo Kamehiro respetuosamente, inclinándose ante su superior intelectual. Créame, sensei, volverá. Eso fue el miércoles por la noche, y cuando Goro iba a acostarse, su padre lo cogió de una mano y le dijo, oh, no, esta noche no dormirás. Pero mañana tengo que ir a la escuela, protestó Goro. No, para ti no hay más escuela. Esta noche empiezas a trabajar conmigo. Le hizo vestir ropas abrigadas y le llevó consigo a limpiar letrinas. Goro se quedó aterrado al ver el trabajo que hacía su padre, la humillación que él mismo significaba, y las burlas que le dirigían los trasnochadores que regresaban a sus hogares. Pero Kamehiro no dijo nada. Realizó su trabajo habitual y al amanecer, él y su hijo se dieron un baño caliente y desayunaron mientras los otros niños iban a la escuela. En las noches del jueves, viernes y sábado, Goro continuó limpiando letrinas con su padre, hasta que llegó un momento en que estaba tan asqueado que le parecía que iba a vomitar. Al amanecer el domingo, Kamehiro le dijo, esta es la forma en que tienen que trabajar los hombres cuando carecen de educación. ¿Estás dispuesto a pedirle disculpas al sacerdote? Sí. ¿Estás dispuesto a aplicarte en las dos escuelas? Sí. En la tarde de lunes, Kamehiro llevó a Goro al templo y se quedó junto a la puerta, mientras su hijo anunciaba a toda la clase. Pido disculpas a todo el Japón por lo que le dije el miércoles pasado. Le pido disculpas también, Sensei, por mi mal comportamiento. Te pido disculpas a ti también, padre mío, por haber sido un hijo tan ingrato. ¿Estás dispuesto ahora a volver al Japón cuando llegue el momento? Preguntó el sacerdote. Sí, sensei. Entonces, siéntate y reanudaremos los estudios. Después de aquel incidente, no hubo más perturbaciones entre los hijos de los Sakagawa. Cuando Reiko-chan se acercaba a la edad en que debía iniciar sus estudios secundarios, la atención de su padre estaba concentrada en una cuestión de importancia más inmediata. Los ciudadanos jaoles de Hawái, disgustados ante el abominable inglés que se hablaba en las escuelas, se unieron para exigir que se estableciese por lo menos una escuela en cada isla donde todos los niños hablasen un inglés aceptable. Para conseguir la admisión, cada niño tuvo que someterse a un examen verbal
a fin de demostrar que no estaba corrompido por el argot y por lo tanto no contaminaría a sus condiscípulos. El concepto básico de esas escuelas inglesas era meritorio, pero en las otras no había casi nunca normas establecidas y hasta los mismos maestros empleaban el argot en la enseñanza. Pero la forma en que se elegían los niños para el ingreso a esas escuelas secundarias fue uno de los más vergonzosos subterfugios que se hayan permitido en las islas. Los administradores de las plantaciones hicieron saber muy pronto que considerarían adversamente a los maestros que admitieran a las escuelas preferidas demasiados niños de padres orientales, por lo cual, y en forma automática, las escuelas se convirtieron en instituciones privadas de enseñanza muy costosas. En ellas, las superiores facilidades de la enseñanza eran sufragadas mediante impuestos al pueblo en general, pero el ingreso quedaba restringido casi exclusivamente a los hijos de las familias blancas. Esta discriminación era fácil de imponer, pues los maestros que entrevistaban a los candidatos a ingresar eran alentados a rechazar a cualquier niño o niña que tuviera la más ligera sospecha de acento extranjero o que emplease mal una sola palabra. De esta manera se desarrolló una lamentable burla, pues los maestros examinaban a niños japoneses y filipinos cuyo ingreso sabían ya de antemano que estaba prohibido. Claro que algunos hijos de médicos y abogados orientales lograban ingresar para que el abuso no fuera demasiado evidente, pero la escuela inglesa se convirtió más que nada en un nuevo dispositivo tendente a mantener a los orientales de las plantaciones en el lugar social que les correspondía, según los blancos. Como dijo Hawksworth Hale, cuando como miembro de la Junta de Educación propició el establecimiento de aquellas escuelas. No debemos educar a los peones de las plantaciones más allá de su capacidad. En Honolulu, la escuela inglesa llevaba el nombre de Jefferson y era una soberbia institución, con espléndidos campos de deportes, laboratorios y muy buenos maestros. Los padres japoneses como Kamehiro observaban con verdadera ansiedad los resultados de los primeros exámenes de ingreso en dicha escuela. Casi ningún niño japonés consiguió ingresar y Kamehiro advirtió: ¿Ven lo que le pasa a los niños que no estudian? Ninguno de sus amigos ha sido admitido en ese hermoso colegio, pero ustedes van a ingresar, porque desde ahora van a estudiar el doble. Creó un ingenioso programa por el cual sus 5 hijos asistían a 2 iglesias distintas todos los domingos y escuchaban el excelente inglés que hablaban los predicadores. En cualquier conferencia pública, los primeros en acudir eran Kamehiro y sus hijos. Él no entendía casi ni una palabra de lo que se decía allí, pero cuando volvía a casa con sus 5 hijos, los hacía sentar formando un círculo y exigía que repitiesen una y otra vez todo lo que habían oído al conferenciante y hasta con su misma entonación. Antes que pasase mucho tiempo, Reiko-chan y Goro dominaban ya el inglés. Los niños Akagawa alcanzaron entonces el vértice de su esquizofrenia educacional. En la escuela norteamericana aprendían que todos los hombres son iguales, mientras en la escuela japonesa aprendían el idioma japonés y se les castigaba si cometían errores, pero a la noche se adiestraban unos a otros en el inglés. Sus padres apenas hablaban ese idioma, pero insistían en que los hijos lo hicieran entre sí. Era un mundo loco de contrastes y conflictos, pero existía un refugio de seguridad. Cuando los niños estaban con otros como ellos, hablaban solamente en el horrible argot. Cuando Reiko-chan era una encantadora muchacha de 12 años, estaba en condiciones de pasar su examen de ingreso en Jefferson. Los padres la acicalaron con especial cuidado, le pusieron un smock blanco y zapatos brillantemente lustrados. Kamehiro quería acompañarla y ella rogó que no lo hiciera, pero cuando llegó al colegio,
descubrió que él tenía que presentarse también. Corrió a buscarlo, y cuando la madre vio cuán agitada estaba, la hizo bañarse otra vez, y cogida de la mano del aprensivo padre, volvieron a Jefferson, donde una maestra tomó el informe escolar de Reiko y leyó silenciosamente. Reiko Sakagawa, estudios 10, comportamiento 10, conocimiento de las costumbres norteamericanas 10, inglés 10. La maestra sonrió y pasó el informe aprobatoriamente a los otros dos miembros de la junta de admisión, pero uno de ellos, otra maestra, tenía junto a sí otro informe sobre la solicitante en el cual decía simplemente, padre, limpiador de letrinas. ¿Cómo pasas tus días este verano? Preguntó la primera maestra. Con voz dulce y clara, Reiko-chan respondió poniendo especial cuidado en cada sílaba. Ayudo a mi madre en el lavado y los domingos voy a la iglesia. Cuando salimos a un picnic, ayudo a vestir a mis hermanos. La junta quedó bien impresionada por la precisión de la respuesta de la niña. Era evidente que se trataba de una criatura que estaría bien en cualquiera de las excelentes escuelas que pudiera proporcionar una comunidad. Y la primera maestra estaba a punto de marcar en la planilla, aceptada, cuando el tercer miembro de la junta murmuró. ¿Ha visto usted eso? Su padre es... El informe complementario pasó de mano en mano y la resolución fue rechazada. Luego, la primera maestra sonrió dulcemente a la niña y le dijo, no podemos aceptarte en Jefferson, querida. Consideramos que hablas con demasiada deliberación, como si hubieras memorizado lo que dices. No hubo apelación. Kamehiro y su brillante hija salieron del colegio y el padre preguntó en japonés, ¿te aceptaron? No, respondió ella, tratando desesperadamente de no llorar. ¿Por qué? Me dijeron que hablaba demasiado deliberadamente, explicó ella. Fue Kamehiro y no Reiko-chan quien comenzó a sollozar. Lanzó una mirada al espléndido colegio, al soberbio parque que lo rodeaba, y se dio cuenta de cuánto perdía su familia con aquel rechazo. ¿Por qué? ¿Por qué? Se preguntó. En casa hablas como una máquina. ¿Por qué hablaste hoy deliberadamente? Es que puse mucho cuidado para no equivocarme, explicó Reiko-chan llorosa también. Kamehiro consideró que su hija le había fallado a la familia debido a un error consciente y se apoderó de él una profunda irritación. Alzó el brazo y estaba a punto de castigarla, cuando vio las lágrimas que resbalaban por las mejillas de su hijita. Entonces la abrazó y le dijo cariñosamente, no te preocupes, querida, tu hermano Goro será aceptado y hasta quizás se verá mejor así, porque él es hombre. Luego cogió del brazo a Reiko-chan y agregó, tenemos que apresurarnos. Y el lugar hacia donde se alejaron a toda prisa demostró cuán profundamente perturbado se hallaba, pues después de haber intentado con todas sus oraciones el ingreso de su hija en Jefferson para que pudiera ser todavía más norteamericana, ahora la condujo a casa y le hizo ponerse un kimono para que con sus hermanos pudieran ir a demostrar que era perpetuamente japonesa, porque aquel era el día en que se celebraba el cumpleaños del emperador y la comunidad se reunía en la escuela japonesa. Conforme iban entrando las familias, cada una hacía una profundísima reverencia ante el retrato del augusto soberano, y luego los niños eran llevados a un lugar que les había sido asignado, en el cual todos se sentaron sobre el suelo. A las 11 apareció el maestro, pálido, tan grave era su responsabilidad de aquel día. Un ex oficial del ejército japonés se puso en pie y explicó, en este día, en el Japón, si el maestro que lee el edicto imperial pronuncia mal una palabra o vacila siquiera, sea una vez, debe hacerse el harakiri. Prestemos atención al escuchar las inmortales palabras del emperador Meiji sobre lo que hace que uno sea un buen japonés. Lenta y penosamente, el maestro comenzó la lectura. En la vida japonesa,
El edicto imperial no se parecía a nada de cuanto conocían las naciones occidentales. Había comenzado esa costumbre en 1890 como un simple anuncio de lo que debería ser la política educacional japonesa, pero la nación había hallado tan atractiva aquella clara declaración de ciudadanía que el edicto había sido inmortalizado. Niños y soldados tenían que aprenderlo de memoria y desarrollar sus vidas de acuerdo con los preceptos contenidos en él. Cuando el maestro terminó su lectura, enormes gotas de sudor perlaban en su frente. El exoficial se puso en pie nuevamente y dijo: Recordemos al Japón. Y todos los presentes se inclinaron en profundas reverencias mientras pensaban en aquella distante, dulce y encantadora tierra. Por la tarde, funcionarios del consulado llegaron en un carruaje negro y dijeron a los allí congregados: Se están desarrollando graves acontecimientos en Asia. La perpetua maldad de China nos amenaza de nuevo, y no podemos decir qué horribles medidas se verá obligado a adoptar nuestro emperador. Por lo cual, en este solemne día, debemos dedicar otra vez nuestras vidas a la patria que tanto amamos. Se inició una colecta para ayudar al emperador en aquella hora de necesidad y la familia Sakagawa contribuyó con el dinero que tenía destinado a comprar un vestidito nuevo a Reiko-chan. Ella misma introdujo las monedas en la alcancía y al hacerlo su corazón latió de amor hacia el Japón. Toda la comunidad se dirigió a la plaza pública de Kakaako, donde bajo un árbol banyan se ejecutaron las danzas antiguas del Japón. Los niños tenían parte importante en las mismas, y sus coloridos kimonos eran movidos dulcemente por las brisas nocturnas. Cuando terminó la celebración del día, volvieron las viejas confusiones, y Kamehiro advirtió a sus hijos: Este día sagrado debe recordarles cuán importante es que toda nuestra familia regrese al Japón. Luego, como si la idea hubiese acudido repentinamente a su mente, agregó: Ya han visto que Reiko-chan fue rechazada en Jefferson. Ustedes no pueden fallar. Y la diminuta choza de la familia Sakagawa se convirtió en lugar de intensa preparación, en el cual los 5 niños no hablaban otra cosa que el inglés. En su primer año de vida, Jefferson reveló su enorme éxito. Con mejores maestros y facilidades para la enseñanza, prometía ya producir graduados eficientes en el idioma inglés, que seguramente habrían de salir airosos en los grandes colegios o universidades del continente. Algunos de los dueños de plantaciones empezaron a preguntarse si no era posible que aquellas escuelas inglesas fuesen demasiado buenas. Hawksworth Hale observó: Uno puede recibir una educación tan buena en Jefferson como en Punahou. Ninguna escuela mantenida por medio de impuestos tiene que ser tan buena. Pero se produjeron otras protestas de un carácter más serio, pues los grupos obreros advertían ya claramente que sus hijos no iban a ser admitidos en las escuelas superiores, por muy eficientes que fueran en inglés. Y algunos dirigentes obreros radicales empezaron a argumentar: Pagamos impuestos para mantener esas hermosas escuelas en las cuales se educan quienes no la necesitan. Son nuestros hijos quienes deberían estudiar en ellas, pues de esa manera se reducirían las diferencias entre los distintos grupos de la comunidad. Algunas veces durante la noche, Kamehiro escuchaba a Reiko-chan, que dirigía el estudio del inglés de sus hermanos, y pensaba: Todo el mundo en Hawái está mejor que los japoneses. Esos malditos Ki tienen grandes casas de comercio y sus hijos estudian en Punahou. Cuando los chinos llegaron a Hawái, las cosas eran más fáciles que hoy. Después le llegó el turno a Goro de probar suerte en Jefferson. Como lo había hecho su hermana, se presentó ante el jurado de 3 maestros y, como ella, llevó un informe impresionante. Estudios 10, comportamiento 9, conocimiento de las costumbres norteamericanas 10, inglés 10, y agregaba una nota al pie: Este niño tiene extraordinaria capacidad para la historia. Comenzó la prueba
y Goro se expresó con deliciosa fluidez, explicando la guerra civil de los Estados Unidos. Parecía que no tendría más remedio que aceptarle. Cuando un miembro del jurado recurrió a una treta que había dado excelente resultado anteriormente para probar los verdaderos conocimientos de inglés de un niño, alzó lentamente un pedazo de papel y lo rasgó en dos. ¿Qué acabo de hacer con este papel? Preguntó. Lo ha roto usted, respondió Goro rápidamente. Lo sentimos mucho, anunció el presidente del jurado. El maestro ha rasgado el papel y Goro fue rechazado. En 1936, Kamehiro Sakagawa se encontró abocado a una decisión sumamente difícil, pues se dio cuenta de que su gran plan de educar completamente a sus 5 hijos era inalcanzable. La familia carecía del dinero necesario para vivir, por lo cual era imprescindible que algunos, por lo menos, de los hijos abandonasen sus estudios para dedicarse a trabajar, y las discusiones sobre las diversas probabilidades de la familia mantuvieron a la misma desvelada muchas noches. La culpa no era de Kamehiro. Le habría sido posible mantener a los 4 varones en el colegio y permitir al mismo tiempo que Reiko-chan comenzase sus estudios universitarios. Pero desgraciadamente las noticias procedentes de China eran cada día peores. Una y otra vez el sacerdote que tenía a su cargo la escuela japonesa o los funcionarios consulares informaban a la comunidad japonesa de que el emperador tropezaba con enormes dificultades y que Japón atravesaba por la crisis más grave de su historia. Este hombre sagrado, canturreaba el sacerdote, trata de dormir por la noche con el peso de todo el Japón sobre sus hombros. Lo menos que pueden hacer es apoyar a nuestros ejércitos en su victoriosa marcha por China. Esos ejércitos estaban siempre a un paso de la victoria, y ciertamente las películas informativas japonesas mostraban la captura de una provincia cada semana, pero la verdad era que las fuerzas parecían no alcanzar objetivos definitivos, y en agosto de aquel año el cónsul formuló una rotunda declaración. Necesito $50,000 de Hawái para ayudar al ejército de nuestra patria. Los Sakagawa contribuyeron con 70 de aquellos dólares y esa misma noche la familia se reunió en pleno. Reiko-chan no puede seguir sus estudios, anunció Kamehiro tristemente. Como buena hija que era, la niña no dijo una palabra, pero Goro habló en su lugar. Reiko-chan sabe más que cualquiera de nosotros, dijo muy serio. Tiene que continuar sus estudios, porque así llegará a ser maestra y nos ayudará a seguir estudiando. Los que deben estudiar son los varones, señaló Kamehiro. Aunque no puedo comprender por qué tú y Tadao no han podido ingresar en Jefferson. ¿Es que son estúpidos? ¿Por qué no aprenden a hablar el inglés correctamente? Por favor, papá, exclamó la niña dulcemente. Ya has visto que solo los hijos de los dueños de las plantaciones consiguen ingresar en esas escuelas. Kamehiro se volvió para mirar a su hija. La idea que ésta acababa de sugerir le resultaba a la vez asombrosa y repugnante. ¿Es cierto eso? Preguntó. Sí, es cierto, contestó Reiko-chan. Y Minoru y Shigeo tampoco podrán ingresar. McKinley es una buena escuela, dijo Goro, en defensa de aquel colegio conejera al cual iban los orientales, portugueses y jaoles indigentes. No hables de McKinley, exclamó Kamehiro irritado. Ahora veamos, ¿qué clase de trabajo puede hacer Reiko-chan que produzca más dinero? Que trabaje 3 años, luego Tadao y yo podemos conseguir empleos, sugirió Goro, y ella puede ir a la universidad. No, corrigió Kamehiro. He observado que si los varones dejan los estudios, no vuelven más a ellos. Reiko-chan tiene que trabajar desde ahora. En ese momento la niña estuvo a punto de estallar en sollozos y sus hermanos vieron la involuntaria contracción de sus hombros. Goro, que ya era un muchacho corpulento y fuerte, mayor que su padre, se acercó a su hermana y le puso una mano sobre un hombro.
Papá tiene razón, dijo en inglés. Hablemos en japonés, le riñó Kamehiro. Vamos a ver, ¿en qué puede trabajar? Podría buscar un empleo de mecanógrafa, sugirió Reiko-chan. Las mecanógrafas japonesas ganan muy poco, respondió Kamehiro. ¿No podría trabajar en el consultorio de un doctor? Preguntó Tadao. Era un muchacho delgado pero fuerte, más alto que Goro, pero no tan fornido. Eso se paga bien. Sí, pero necesita una preparación y no tenemos dinero, contestó Kamehiro. He estado hablando con Ishii-san y este me explicó la manera más fácil de ganar dinero para un japonés. Hizo una pausa dramática. Será robando, dijo Goro en inglés, riendo. Su padre se dio cuenta de que había dicho alguna irreverencia, pero no le hizo caso. Ishii-san, añadió, va a prestarme el dinero necesario y voy a instalar una peluquería en la calle Hotel, donde van los marineros. Todos los sillones serán atendidos por señoritas peluqueras. Ya le he pedido a Ishii-san que le pregunte a Sakai-san si permite que su hija Chikuruko trabaje para mí y ha contestado que sí, siempre que yo la cuide e impida que se familiarice demasiado con desconocidos. Y Rumiko Hasegawa trabajará también para nosotros, por lo cual, con 3 sillones atendidos por señoritas y yo para lustrar el calzado, podemos defendernos muy bien. Inesperadamente, Goro se echó de bruces sobre la mesa y comenzó a llorar. Cuando su padre le preguntó qué le sucedía, el muchacho de 16 años contestó, Reiko-chan es la mejor de todos nosotros. Entonces estará dispuesta a ayudar a sus hermanos para que puedan proseguir su educación, dijo Kamehiro suavemente. Y entonces la madre, desde el rincón donde estaba preparando la comida, dijo, es el deber de una muchacha japonesa ayudar a su familia. Yo ayudé a la mía cuando era joven y eso me convirtió en una esposa mejor. Si Reiko-chan trabaja intensamente y gana dinero, apreciará mejor cuando su marido le dé alguno para gastarlo en sus hijos. Es su deber. Goro corrió junto a su hermana y la abrazó. Cuando sea abogado y haya ganado $1.000.000, dijo en su rápido inglés, todo eso será para ti. Gruesas lágrimas resbalaban por sus mejillas. Luego Tadao, que estaba distinguiéndose en sus estudios, aunque no tanto como lo había hecho su hermana en la misma clase, se echó a llorar también. Los dos varones más chicos, que sabían cómo había soñado su hermana en llegar a ser maestra, sollozaron a su vez. Aquello fue demasiado para Kamehiro, cuyo deber cruel había sido adoptar aquella decisión, por lo cual se unió al llanto general. Únicamente la señora Sakagawa no lloraba. Es su deber, aseguraba a los hombres de la familia, pero entonces vio las lágrimas de su hija y ya no le fue posible ocultar el hecho de que el deber es, a menudo, imposible de soportar. Abrazó estrechamente a Reiko-chan y lloró también. La peluquería de Kamehiro Sakagawa fue un inmenso éxito. Se inauguró justo cuando las instalaciones militares norteamericanas en Hawái empezaban a ser aumentadas, de manera que marinos de Pearl Harbor y militares de los cuarteles de Schofield llegaban cada día en mayor número al establecimiento para ser tatuados por artistas locales y afeitados por señoritas. Pero la razón principal de la prosperidad de Kamehiro era la juvenil y cristalina belleza de las 3 adolescentes japonesas que trabajaban en sus sillones. Había muchos hombres que entraban en la peluquería sin la menor necesidad para contemplarlas, pues el deleite era doble, una señorita peluquera y además japonesa. Antes de mucho tiempo, los clientes fijos empezaban ya a rogar a las chicas que salieran con ellos al cine o a tomar un aperitivo. Y ahí era donde comenzaba a actuar Kamehiro. Desde los primeros días de la peluquería, enseñó a las 3 muchachas a pinchar con sus tijeras a los clientes demasiado frescos que trataban de tocarles las piernas.
Les enseñó también que una de las mejores maneras de manejar a los admiradores difíciles era colocarles una toalla hirviendo sobre la cara, no bien comenzaban su proposición. Al cerrar el negocio todas las noches, siempre había algunos hombres en la vereda de la calle Hotel esperando a las tres muchachas, pero Kamehiro las reunía y se dirigía con ellas a casa de Sakai para exclamar orgulloso en cuanto llegaba: Sakai-san, aquí te traigo a tu hija sana y salva. Luego seguía hasta la casa de los Hasegawa y gritaba: Aquí tienen a Rumiko, sana y salva. Y en la puerta de su propia casa decía invariablemente a su esposa: Aquí está nuestra hija a salvo en su hogar. La comunidad japonesa se maravillaba ante lo bien que le iba a Kamehiro, y todo el mundo estaba de acuerdo en que Reiko-chan era una excelente peluquera. En 1938, durante el último año de Goro en la Escuela Superior McKinley, una verdadera bomba cayó en el hogar de los Akagawa. Fue un acontecimiento tan inesperado que dejó sin aliento a todos los de la casa. Una tarde de fines de julio, llegaron a la puerta tres señores vestidos de azul oscuro y uno de ellos preguntó: Señora Sakagawa, ¿dónde está Tadao? Yoriko hablaba un poco de inglés y respondió: Tadao no aquí. ¿Cuándo volverá? Jontoni, seguro, respondió ella. Dígale que nos espere aquí, replicó uno de los señores. Cuando la familia se reunió aquella noche, la señora Sakagawa fue el centro de la atención general. Cuatro veces tuvo que relatar lo ocurrido por la tarde, y todos empezaron a pedir a Tadao, que entonces tenía 16 años, detalles del delito que había cometido, pues la familia daba por seguro que aquellos tres caballeros eran agentes de la policía secreta. Ningún otro blanco de traje azul y cuello duro visitaba los hogares japoneses. La terrible rectitud de la familia japonesa se puso de manifiesto una vez más y Reiko-chan exclamó: Tadao, ¿qué has hecho? Yo trabajo todo el día y no veo más que a esos imbéciles de la calle Hotel. ¿Es que mi propio hermano es uno de ellos? Tadao, gritó Kamehiro dando un golpe sobre la mesa. ¿Qué delito has cometido? El muchacho no podía responder, por lo cual su hermano mayor Goro le gritó: Eres un idiota. Ahora, si la policía te detiene, ya no podrás jugar en ninguno de los equipos de McKinley, y yo tendré que avergonzarme cada vez que salga a un estadio. Dinos, ¿qué has hecho? El inocente y asombrado muchacho se puso a temblar ante la ira de su familia. Que él supiera, no había hecho nada malo, pero aquellos tres hombres que venían a buscarlo. Sonó un golpe en la puerta y los Akagawa se miraron entre sí, asustados. Quédate ahí, le ordenó Kamehiro en voz baja. Luego, tratando de disimular su deshonor, abrió la puerta. ¿Señor Sakagawa? Preguntó uno de los tres señores. Soy Hewlett Yanders, y estos señores que vienen conmigo son John Whipple Hawksworth y Hawksworth Hale. Buenas noches. Los tres prohombres de las finanzas de Hawái penetraron en la pequeña habitación y permanecieron unos segundos como indecisos. Luego rieron cuando Reiko-chan exclamó apurada: Muchachos, alcánceles unas sillas. No vendrán mal, dijo el corpulento Hewlett Yanders riendo. Señor Sakagawa, tienen ustedes una hermosa casita. Muy pocas veces se ven ya flores como estas en las casas. Goro tradujo rápidamente y Kamehiro hizo una reverencia. Diles que amo las flores, ordenó a Goro. Después de traducirlo, disculpó a su padre. Papá se avergüenza de su pobre inglés, dijo. Pues usted lo habla maravillosamente, replicó Hewlett. Usted es Goro, ¿verdad? Sí, señor. Los tres hombres lo miraron aprobatoriamente y luego Hewlett dijo risueño: Usted es el joven a quien nosotros odiamos. Goro se sonrojó y Reiko-chan interrumpió para preguntar:
Creíamos que era Tadao a quienes ustedes deseaban ver. Este es Tadao. Lo sabemos, señorita Sakagawa, pero este otro es el joven pillastre que nos preocupa. Hubo un momento de suspenso. Nadie sabía lo que ocurría, ni lo que iba a ocurrir. Fue Hawksworth Hale, el mayor y más elegante de los visitantes, quien habló. Somos una comisión extraoficial de exalumnos del colegio Punahou, dijo. Estamos cansados y aburridos de ver que nuestro equipo es vencido por los excelentes atletas como este joven Goro. Joven, usted tiene un maravilloso porvenir. Baloncesto, béisbol, pero principalmente fútbol. Si necesita ayuda algún día, venga a verme. Entonces, ¿ustedes no han venido a detener a ninguno de ellos? Preguntó Reiko-chan. ¡Santo cielo, no! Exclamó Hale. ¿Es que les dimos esa impresión esta tarde? Mi madre no entiende muy bien el inglés, empezó a decir Reiko, pero su alivio era tan grande que no le fue posible continuar. Se llevó una mano a la boca para ocultar el temblor de los labios y puso un brazo sobre los hombros de Tadao. No, no, continuó Hale. Todo lo contrario, señorita Sakagawa. Es más, estamos tan impresionados por su familia que hemos venido esta noche para ofrecer a su hermano Tadao una beca completa para Punahou, porque necesitamos un fullback veloz como él. Nadie habló. Kamehiro y su esposa, que no comprendían lo que ocurría, miraron a Goro para que les tradujese, pero antes que él pudiera comenzar, el corpulento Hewlett Yanders puso un brazo sobre los hombros del muchacho y dijo, también queríamos tenerlo usted con nosotros, Goro, pero consideramos que puesto que está en su último año de McKinley, probablemente será mejor que termine en ese colegio. Además, tenemos tackles bastante buenos en Punahou, pero tiene que prometernos una cosa. En el partido contra Punahou, no taclee a su hermano. Si juega por Punahou, lo romperé en pedazos en el campo, rió Goro. Usted nos ha arruinado en los últimos 2 años, reconoció Yanders, mientras le daba un suave golpe cariñoso en la espalda. Sí, pero ¿cómo voy a hacer para pagar mis estudios en Punahou? Preguntó Tadao. Estudiará allí 2 años, explicó Hale. No tendrá que abandonar derechos ni comprar libros. No tendrá que abonar derechos ni comprar libros. Y ahora mismo tiene a su disposición un empleo en H&H. Además, y esto es en secreto, queremos darle $100, 20 de ellos ahora mismo y el resto un poco más adelante para que se compre algo de ropa. John Whipple Hawksworth interpuso. Dígale a su padre que hacemos esto no solo porque usted tiene un brillante porvenir como jugador de fútbol norteamericano, sino porque sabemos que es un excelente muchacho. De no ser así, no lo querríamos en Punahou. Hawksworth Hale dijo, no va a ser muy fácil para usted, muchacho. No hay muchos japoneses en Punahou y probablemente se sentirá un poco solo. Reiko-chan contestó por su hermano. Es el mejor colegio de las islas. Ingresar en él vale cualquier sacrificio. Los tres caballeros estrecharon las manos de todos, en especial de Tadao, el nuevo alumno de Punahou. Una vez que se hubieron retirado, Kamehiro no pudo resistir más y gritó a Goro. ¿Qué ha ocurrido? Tadao ha sido aceptado en Punahou, contestó el muchacho. ¿Punahou? ¿Y quién solicitó su ingreso allí? Preguntó Kamehiro asombrado. Nadie. El colegio se dirigió a él porque es estudioso y además porque es un excelente jugador de fútbol. En ese preciso momento, la familia Sakagawa como tal se dio cuenta por primera vez que los hijos varones no regresarían probablemente al Japón, pues ya veían a Tadao en Punahou rodeándose con la gente más distinguida de las islas y después de terminar sus estudios allí, ingresar en una universidad. Llegaría a ser médico o abogado
y su vida transcurriría en Norteamérica. La familia entera lo miró en ese momento de comprensión y lo vio perdido definitivamente para Japón, porque ese era el poder que tenía la educación. Los tres caballeros exalumnos de Punahou habían advertido a Tadao que la vida en el colegio le sería difícil, pero el origen de la dificultad no lo habían aclarado. Y el mismo no fue Punahou, donde sus notables condiciones de jugador de fútbol conquistaron al muchacho universal respeto, sino Cacaco, donde la gente destituida sospechaba desde hacía tiempo de Tadao, debido a su dominio del inglés. Ahora se le criticaba abiertamente por ser amigo de los jaoles, y no menos de 6 veces durante el mes de septiembre, algunas pandillas de Cacaaco le tendieron celadas cuando regresaba a su casa y le propinaron grandes palizas. Te vamos a enseñar a darte aires de superioridad, le decían. Tadao no intentó nunca buscar la ayuda de Goro. Aquel castigo de las pandillas de Cacaaco era algo que él tenía que soportar solo. Aprendió a protegerse el rostro con los brazos y no tardó en dominar el arte de manejar los pies y las rodillas como armas terribles. A mediados de octubre terminaron aquellos ataques contra él, en especial porque el Colegio McKinley atravesaba por una racha impresionante de triunfos en los cuales Goro era un astro indiscutible. Esa cuestión del fútbol en Honolulu era una de las más extrañas aberraciones del Pacífico, porque los chinos, japoneses y filipinos se volvían locos por los deportes y porque los jaoles como Yanders, Hawksworth y Hale recordaban sus días de gloria en el estadio de Punahou. En consecuencia, las islas sentían también profundamente el entusiasmo por los deportes. Los diarios publicaban enormes fotografías de muchachos de 15 a 16 años cuyos rostros parecían gruñir ferozmente. Y en los epígrafes se decía, Tigre Chung, a punto de perforar la defensa de Punahou, o algo por el estilo. Adolescentes que deberían estar pensando en sí mismos como en dura lucha contra las raíces cuadradas de decimales, se veían obligados a considerarse formidables cracks y toda la publicidad que se otorgaba en el continente a los atletas profesionales ya consagrados, endiosaban en Hawái a mozalbetes de los colegios secundarios que apenas habían abandonado sus pantalones cortos. Por consiguiente, un año tras otro, se producían vergonzosos escándalos en los cuales inmorales adultos sobornaban a aquellos muchachos para que entregaran partidos. Nunca prosperó ese lamentable estado de cosas con más intensidad que en el otoño de 1938, cuando Goro Sakagawa jugaba su último año de fútbol en McKinley, mientras Tadao jugaba su primero en Punahou. Al acercarse el partido clásico del año entre los dos colegios que se jugaba el Día de Acción de Gracias, todos los diarios locales publicaban sensacionales artículos sobre los dos jóvenes. El Mail publicó una hermosa fotografía de Kamehiro junto a la puerta de su peluquería, con la bandera de Punahou en una mano y la de McKinley en la otra. El epígrafe decía, imparcial. El día del partido, los matutinos publicaron enormes grabados, uno de Goro con cara de bulldog rabioso y otra de Tadao mientras desviaba con su brazo izquierdo a un defensa rival. Hermano contra hermano, decía el gran título. Fue un gran partido, y de no mediar una admirable jugada de Goro en los últimos 15 segundos, la victoria hubiera correspondido a Punahou por los 3 fulminantes touchdown marcados por Tadao. Aquella noche, cuando regresaba a su casa, todavía aturdido por las aclamaciones de la gran multitud que le había ungido en astro máximo de su equipo, Tadao recibió la peor paliza que los matones de Cacaaco le hubieran propinado hasta entonces. Cuando se retiraron, uno de ellos le advirtió, esto es para que no vuelvas a jugar así contra McKinley. Llegó a su casa, tambaleante, con varias heridas en la cara, y Goro no pudo resistir más. ¿Sabes quiénes fueron?, le preguntó.
Sí, entonces vamos. Llevaron consigo a Minoru, que tenía entonces 16 años, y Shigeo de 15. Goro armó a cada uno con un bate de béisbol y los cuatro recorrieron todo el barrio de Kakaako hasta que encontraron la pandilla de 7 individuos. Sin lástima, exclamó Goro, y con formidable eficiencia, los cuatro Sakagawa se lanzaron al ataque. A la mañana siguiente, los diarios, al comentar el partido, titulaban Gran triunfo de los hermanos Sakagawa. Y cuando Goro leyó aquellos títulos, le dijo a Tadao, tampoco anoche nos portamos mal del todo, ¿eh? Mientras los muchachos Sakagawa escalaban así los peldaños de la vida de Hawái, otros muchachos, descendientes de hawaianos, pasaban por una experiencia completamente distinta. Cuando el viejo Abraham Hewlett se casó con la isla de Maui, se casó en la isla de Maui con una hermosa hawaiana, después de enviudar de su esposa de Nueva Inglaterra, se encontró con que la familia de su segunda mujer poseía más o menos la mitad de lo que habría de convertirse mucho después en la zona de los grandes hoteles de Waikiki. Con el tiempo, aquellos terrenos fueron valuados en $2,5 millones la hectárea y debido a la previsora generosidad misionera del anciano Abraham, todos los ingresos derivados de aquellas propiedades fueron destinados a Hewlett Hall, escuela modelo en la cual todos los niños y niñas de sangre hawaiana tenían derecho a educarse gratuitamente. Bajo la dirección de una junta, generalmente compuesta exclusivamente por miembros de las familias Hale, Hewlett y Whipple, la famosa institución hawaiana de enseñanza se convirtió en algo admirable. Poseía una espléndida banda de música, uno de los mejores coros de las islas, excelentes maestros y hermosas instalaciones. Todo allí era gratuito, y un extraño que contemplase por casualidad la escuela habría tenido motivo aparente para decir, Hewlett Hall ha sido la salvación de la raza hawaiana. En realidad, los hechos eran muy otros. Físicamente, Hewlett Hall era casi perfecta, pero intelectualmente estaba limitada por la visión de las grandes familias que dominaban su junta directiva. Todas ellas enviaban a sus hijos a Punahou y Yale. Nunca se les ocurrió seriamente que los muchachos hawaianos poseían exactamente las mismas capacidades que los jaoles. Por consiguiente, obligaron con toda conciencia a Hewlett Hall a convertirse en una escuela de oficios. Sus directores, animados por un evidente amor, razonaban. Los hawaianos son una raza deliciosa, pero lánguida, que ama el canto y los juegos. Llegan a ser maravillosos mecánicos y choferes. Las muchachas son excelentes maestras. Alentémoslos a que hagan esas cosas mejor todavía. Ahora bien, en los viejos días en que un muchacho chino había sido acogido protectoramente por el maestro Uliasutai Karakorum Blake, éste le decía diariamente, eres un ser humano tan grande como el que más. No hay nada de lo que no seas capaz. Y esos muchachos llegaron a ser médicos, abogados, dirigentes políticos o banqueros. Cuando notables muchachos japoneses como Goro Sakagawa lograron ingresar en la escuela de enseñanza secundaria de McKinley, encontraron invariablemente alguna maestra inspirada procedente de Kansas o Minnesota que les dijo, tienes una mente capaz de realizar cualquier cosa. Podrías escribir grandes libros o convertirte en un notable investigador científico. Así, los muchachos japoneses y chinos se abrían paso a la eficiencia, pero los hawaianos no hallaban tal aliento. Se les proporcionaba todo gratis, es cierto, pero solo se les alentaba a ser excelentes mecánicos y ninguna sociedad ha sido regida por excelentes mecánicos ni maestros de escuela. En 1907, cuando el doctor Hewlett Whipple fuera designado miembro de Hewlett Hall, trató de revitalizar el programa de estudios y encontrar maestros dinámicos como el viejo Uliasutai Karakoram Blake
pero los Hale y los Hewlett se lo impidieron. No tenemos que tratar de educar a estos hermosos niños hawaianos por encima de su capacidad natural, le dijeron. Y después de 3 años de inútil lucha, el doctor Whipple renunció y aquella misma noche dijo a su esposa: con tanto amor y tanto dinero, hemos condenado a los hawaianos a una perpetua mediocridad. Hewlett Hall es lo peor que les haya ocurrido a los hawaianos desde la llegada de las epidemias del sarampión y los hombres blancos.